Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por Victoria. participar de este ciclo, de la segunda parte de Desarchivados. Me gustaría que te presentes vos un poco, para quienes no te conocen. Soy Juan Patricio Murray, soy abogado, ejerzo funciones como secretario letrado de la Procuración General de la Nación en la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el periodo de terrorismo de Estado para la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que comprende todo lo que es el sur de la provincia de Santa Fe y el norte bonaerense. Y aparte soy auxiliar fiscal de esa unidad de derechos humanos. En el año 2001 volví a ingresar al Ministerio Público Fiscal, me desempeñé como fiscal federal subrogante de San Nicolás. En el año 2012 fui designado fiscal subrogante de la Fiscalía Federal número 2 de Rosario. Sobre fines del año 2013 me designaron ya con el cargo de secretario letrado de la Procuración General de la Nación para desempeñar funciones en la Procunar, lo que hice durante ese año, compartiendo un poco las funciones que desempeñaba como fiscal ad hoc de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario. Y en febrero del 2015 me designaron coordinador de la unidad fiscalánea, posteriormente coordinador del GERAD, el Grupo Especial de Arreglamiento y Análisis Documental, creado por la doctora Alejandra Magdalena Gils Carbón, con quien me siento muy orgullosamente haber trabajado codo a codo durante casi 5 años. A partir de diciembre del 2015 renuncia en octubre del 2017, fui trasladado a la Unidad de Derechos Humanos de Rosario nuevamente, donde actualmente me estoy desempeñando, ¿no? Contanos en toda esta trayectoria un poco cómo fue el vínculo con los archivos, y no todos los archivos, sino los archivos que contengan información sobre graves violaciones a los derechos humanos. Más o menos cómo fue variando ese vínculo o no, cómo te encontraste con ellos, y también tu mirada, cómo fue cambiando. Yo que trabajé con vos, por ejemplo, algo que destaco es que sos de los pocos personajes del Poder Judicial que tuvieron en su equipo conservadoras, digamos. Y eso implica cierta mirada que es muy difícil de encontrar en la cuestión judicial. ¿Cómo es tu perspectiva? ¿Cómo fue cambiando lo que incorporaste, lo que aprendiste, etcétera? Contar cómo llegué, digamos, a vincularme con toda la temática de las violaciones a los derechos humanos durante el periodo de terrorismo de Estado. La verdad que en mi militancia universitaria no militaba en ninguna agrupación de izquierda, no militaba en ninguna agrupación, si se quiere, progre. Militaba en la UNE, que era la Unión Nacional de Estudiantes, una agrupación estudiantil que tenía algún tipo de actividad en Rosario en la época todavía del proceso militar. Siempre digo que a la derecha nuestra estaba La Pared, como agrupación estudiantil, y digamos, tuvo una militancia, una simpatía desde mi juventud, siempre dentro del peronismo. Cuando yo renuncio al Poder Judicial en el año 89, 90, y comienzo a ejercer la profesión de abogado, a través del ejercicio de la abogacía y a través de lo que fue el Instituto de Derecho Procesal Penal y de Derecho Penal y Criminología del Colegio de Abogados de San Nicolás, me empiezo a vincular con algunos casos de violaciones a los derechos humanos de la década del 90. Todavía estábamos en un momento en el cual teníamos a la policía bonaerense comandada por Pedro Klocik, el mejor jefe de policía de la mejor policía del mundo, como decía un ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Él hablaba de que él tenía la mejor policía del mundo, y bueno, por eso es la mejor maldita policía del mundo. Después hizo un juego de palabras con eso. Pedro Klocik era el jefe de esa policía, y era una policía sumamente brava. Una policía que seguía con toda la misma estructura de la policía del general Camps, y producía hechos de gatillo fácil y apremios ilegales y torturas en las comisarías bonaerenses muy, muy graves, con el visto bueno en algunos casos, o el cerrar de ojos de todos los integrantes del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Bueno, a partir de así es que yo me empiezo a vincular
con organismos de derechos humanos y con causas de violaciones de derechos humanos sobre principios de los 90, conseguir abogados en aquellos tiempos que representaran causas de derechos humanos en el interior bonaerense era muy, muy difícil. Obviamente fue una realidad que me preocupó, obviamente por el dolor de los familiares de las víctimas, y de esa manera me acerqué a esos casos y esas causas representando como representante de los particulares damnificados a las víctimas de esas violaciones a los derechos humanos. Así fue como yo me empecé a vincular con los organismos de derechos humanos. Vamos adelante causas en representación de las víctimas por violaciones graves, violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo en aquellos años. Los más conocidos son el caso Bru y el caso Núñez, que ocurrieron en La Plata, porque ocurrieron en La Plata, pero hubo casos muy resonantes en San Nicolás, el caso de Ramón Buchón y otros que fueron víctimas de torturas seguidas de muerte. En la provincia de Buenos Aires a mí me tocó representar el primer caso de una condena a prisión perpetua, a representar a las víctimas de 2 policías bonaerenses en el año 1993 por torturas seguidas de muerte. Y bueno, empecé a militar con los organismos, y al militar con los organismos del norte bonaerense también me empecé a relacionar con víctimas de la dictadura, tanto personas que habían estado detenidas, desaparecidas en aquel momento y que luego habían sido blanqueados y habían sido presos políticos, como familiares de víctimas, y empecé a representarlas en lo que eran aquellas cuestiones inherentes o relativas a obtener la declaración de desaparición forzada, cuando se modificó la legislación, para poder acceder a las indemnizaciones de las leyes reparatorias en aquellos años. Yo previamente me había desempeñado, había estado trabajando en la legislatura bonaerense, trabajé tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, primero en el bloque del PJ, en la Cámara de Senadores, después cuando se crea y se funda el Frente Grande y después el FREPASO, trabajé en el bloque de diputados del FREPASO en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, y me tocó los primeros tiempos y las primeras épocas de lo que fue la fundación o la constitución, que estuvo muy impulsada por Alejandro Mosquera, que era en aquel momento presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, de la Comisión Provincial por la Memoria. La Comisión Provincial por la Memoria nace primero como un conglomerado de organismos de derechos humanos, que posteriormente se convierte en una persona jurídica de derecho público por una ley que sanciona la legislatura bonaerense, y que termina siendo depositaria de los archivos de la DIPBA, de la ex Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La Comisión Provincial por la Memoria terminó siendo depositaria de esos archivos, por orden de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. A partir de allí yo me empecé a vincular con la temática archivística, que obviamente para toda la gente que en ese momento se hizo cargo, yo un poco más lejano, estuve más activo participando en lo que era la preparación de la legislación para crear una persona jurídica de derecho público que tuviera algún tipo de presupuesto provincial y que fuera un poco articuladora de no solamente la guarda de los archivos, sino de otras cuestiones, como el Comité contra la Tortura. Era un archivo que estaba totalmente organizado. Claro. Era un archivo que se entregó de la misma manera que funcionaba, porque la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires funcionó hasta fines de la década del 90, hasta el año 98. Entonces, en el mismo lugar que funcionaba, con esos archivos fueron entregados y se hizo cargo de la Comisión Provincial por la Memoria de esos archivos. Así empezamos y empecé yo particularmente a interesarme por la búsqueda de muchos elementos de prueba, que era difícil buscarlos porque todavía no estaban digitalizados. Entonces, bueno, ¿cómo hacíamos? Porque se fotocopiaba, se sacaba el documento, se pedía desde el juzgado o desde la Secretaría de Derechos Humanos como prueba cuando la persona quería acreditar que había sido víctima de la última dictadura cívico-militar eclesiástica empresarial, para poder acreditar esos hechos y su detención o su persecución, y eventualmente ser acreedor a cobrar alguna de las indemnizaciones de las leyes reparatorias. Es decir,
todas discusiones que empezaron cuando había que aprender todo de cero. Así que, digamos, mi experiencia sobre eso comienza, sobre el tema archivos, comienza primero ejerciendo la profesión de abogado, en mi condición de asesor del bloque de diputados del Frente Grande y de la presidencia de la Cámara que presidía Alejandro Mosquera, y también como abogado, porque yo ejercía la profesión de abogado y obviamente tenía que acreditar o facilitar que las víctimas pudieran acreditar su condición de tal para poder ser acreedores a las leyes reparatorias. Pienso también en la tensión que hay a veces entre las disciplinas, yo estoy de un lado generalmente, pero entre el original y no desmembrar un archivo y el Poder Judicial pidiendo el original. ¿Qué es un original? Las copias. No sé cómo fue esa tensión ahí. La DIPBA no entrega originales, entiendo. Esos archivos de la DIPBA, que cuando estuvieron en poder de la Cámara Federal de La Plata fueron desmembrados. No muchos, poca cantidad, gracias a Dios, pero algunos fueron desmembrados y algunos originales se encuentran dispersos en algunos juzgados. En eso, bueno, la Cámara Federal de La Plata, que fue la que gestionó las causas, las primeras causas que hubo en el país por el derecho a la verdad, que las llevó adelante otra maravillosa persona que integró la Comisión Provincial por la Memoria, que fue Leopoldo Schifrin, juez de la Cámara Federal de La Plata. Bueno, él tenía perfectamente puesto en la cabeza y mucha conciencia de que esos archivos no debían desmembrarse, así que hizo todo lo posible para que esos archivos no se desmembraran, y obviamente fue uno de los gestores para que esos archivos terminaran finalmente en poder de la Comisión Provincial por la Memoria, de la cual él fue asesor, integró y fue parte durante muchísimos años, prácticamente hasta su muerte. Pero sí es una tensión que existe siempre, sobre todo porque en la temática judicial y en nuestra tradición legislativa escrituraria, el papel y el ver el papel y el tener enfrente el papel y el poder dar fe de que algo es un original, digamos, para nuestro sistema de justicia ha sido una tradición, es decir, el tener que un actuario, un fedatario, dar fe de que algo es copia fiel de su original, entonces para eso tiene que tener el original y tiene que dar copia fiel de eso, y pareciera que si quien da fe de que eso es copia del original no es un actuario, no es un fedatario instituido como tal por la legislación, no, esa fe no es una fe válida. En el ámbito procesal penal se está terminando un poco en todo el país. A nivel nacional falta alguna implementación de lo que es el nuevo ordenamiento procesal penal y puesta en funcionamiento en los distintos territorios nacionales, que llevan obviamente a una desinformalización de la investigación y una desinformalización de todo el proceso judicial, tanto de la investigación preparatoria como el juicio. Esa tensión que durante muchos años existió, y que sigue existiendo, obviamente, no estoy diciendo que no existe en la actualidad, en algún momento va a terminar. También va a terminar producto de las nuevas tecnologías. Pensaba lo mismo. El tema de la pandemia, por ejemplo, bueno, hoy en día estamos haciendo todo con firma digital, y cuando la firma es digital no se necesita dar fe de nada, porque digamos, la firma es digital, el propio sistema da fe de que la firma es auténtica, entonces ya no necesitamos más la firma de un actuario para certificar la firma de un fiscal o de un juez. Entiendo que esos archivos deben permanecer en la medida de lo posible en los lugares donde se encontraban, obviamente no va a ser in eternum, porque los lugares se reforman, hay edificios que hay que trasladar, etcétera, pero con el criterio organizativo con que se encontraron para encontrarle alguna lógica a cómo el documento fue depositado en ese lugar y cómo el documento llegó a ese lugar. Pero bueno, es algo que... Bueno, igual eso no es el pensamiento hegemónico en mi experiencia en el Poder Judicial. Quiero aclararlo para los quienes nos escuchen. Y pensaba también que, digamos, coincido en todo lo que vos decís de la tradición esta
ibérica que tenemos y todo, pero también las relaciones de poder, digo, porque en el archivo, digamos, así como tenemos una tradición donde el Poder Judicial necesita el papel, la tradición archivística también te dice que no hay que desmembrar. Sin embargo, a la hora en esa disputa, tiende a ganar siempre, incluso esto que vos decís, la certificación del original tiene que ser alguien avalado por todo este sistema de justicia, lo legal y todo este andamiaje. Y entonces también, agrego, se juegan un poco las relaciones de poder y qué disciplina tiene más legitimidad sobre la otra, y etcétera. Digo, cosas con las que nos encontramos. Empecé a trabajar mucho como funcionario judicial y como fiscal en las causas de San Nicolás a partir de que, bueno, nosotros antes, pues empezamos antes de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, apenas me hice cargo de la Fiscalía Federal de San Nicolás, empezamos a reabrir las causas por violaciones a los derechos humanos. Yo cuando llegué a la Fiscalía Federal de San Nicolás, cuento un poco mi experiencia en San Nicolás, ¿no? Yo ya venía con toda la experiencia de tema de derechos humanos, pero cuando yo llegué a San Nicolás, por motivos nupciales, en el año 1989, me llamó la atención, pese a que yo no tenía ninguna cercanía con el movimiento de derechos humanos, que la mayoría de la gente decía, no, acá en San Nicolás no hubo desaparecidos, acá en San Nicolás no. La represión durante la época de la dictadura no fue fuerte. Sin embargo, yo tenía en mi memoria algo muy presente, que era lo que había sucedido acá en Rosario el 14 de mayo del año 1983, sobre las últimas épocas de la dictadura, ya post-Malvina, la dictadura retirándose. En la ciudad de Rosario son secuestrados dos militantes peronistas, el ingeniero Cambiaso y Eduardo Daniel Pereira Rossi. El ingeniero Cambiaso había sido preso político y estaba organizando intransigencia y movilización peronista aquí en la provincia de Santa Fe con vista a las internas del Partido Justicialista para las elecciones presidenciales de octubre del año 83. Y Eduardo Daniel Pereira Rossi era un militante del movimiento montonero, que estaba obviamente ilegalmente en el país porque no podía aparecer en blanco porque tenía orden de captura como integrante del movimiento montonero, había venido, no me acuerdo si había entrado por Brasil, pero me parece que había venido vía Chile y venía de México, Panamá, México. Fueron secuestrados ese día en el Bar Magnum en la ciudad de Rosario, a plena luz del día, en calle Córdoba y Callao, como si te dijera, no sé, Rivadavia y Entre Ríos en Buenos Aires, como si fuera la confitería del Molino, un sábado a las 10:30 de la mañana, y en momentos en que la dictadura parecía que estaba en retirada, fue un hecho conmocionante acá en la ciudad de Rosario. Aparecieron esa tarde fusilados en la localidad de Lima, partido de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, norte bonaerense. Y bueno, se hizo pasar, o se intentó hacer pasar el hecho como que había sido un enfrentamiento con la policía bonaerense, y uno de los enfrentadores entre comillas, enfrentadores, ¿no?, de Cambiaso y Pereira Rossi, había sido el entonces oficial principal de la policía bonaerense, Luis Abelardo Patti, que integraba la dotación de la Unidad Regional Tigre. Bueno, ese hecho a mí era un hecho que me había quedado grabado en la memoria, porque hubo una causa que tramitó en los juzgados de San Nicolás. El juez a cargo de la causa en San Nicolás era el doctor Juan Carlos Marchetti, que investigaba el homicidio de Cambiaso Pereira Rossi, y el doctor Jorge Eldo Juárez, aquí en Rosario, en el juzgado de instrucción de la séptima nominación, si mal no recuerdo, investigaba lo que había sido la privación legítima de libertad de esas personas que habían secuestrado en la vía pública a plena luz del día una patota de individuos que no se sabía en ese momento de quién eran. Todo el mundo sabía quién eran, pero el Poder Judicial parecía que no lo sabía. La causa de Cambiaso Pereira Rossi, que estaba archivada en los archivos de los tribunales ordinarios de la Justicia Federal Bonaerense, Departamento Judicial San Nicolás. Y otra causa que me interesó, porque obviamente conocía la historia a través de la lectura del Nunca Más y del informe de la CONADEP,
Era la causa sobre el homicidio de Monseñor Carlos Horacio Ponce León, que fue asesinado el 11 de julio de 1977 en la ciudad de San Nicolás. En realidad no en la ciudad de San Nicolás, sino muy cercano, en la autopista, lo que ahora es la autopista, en ese momento era ruta a mano y contramano, que unía Rosario con Buenos Aires, la ruta 9. Yo conocía la historia, y obviamente también por mi tradición, exalumno marista, militancia católica, era una cosa que siempre, tema Ponce León, Angelelli, los palotinos, encima, bueno, yo también tengo ascendencia irlandesa, así que el tema de los palotinos, la masacre de San Patricio, también era una cosa así como que me tocaba y me llegaba de cerca. Esa fue otra causa que me interesó, digamos, su reapertura de investigación. De todos modos, apenas me hice cargo, pedí la reapertura de toda la causa, de todas las causas que se habían archivado producto de las leyes. Esa causa llamada Di Pascua y sus acumulados, y era una causa que en ese momento, después obviamente con digamos, otros eventos aparecieron nuevas víctimas, pero era una causa que involucraba aproximadamente a 340 víctimas, de las cuales alrededor de 50 eran víctimas de homicidio y desaparición forzada. A partir de allí vuelvo a tomar contacto nuevamente muy asiduamente con toda la temática de archivo, de buscar pruebas. Obviamente a quien primero recurrí fue a la Comisión Provincial por la Memoria y a los archivos de la DICBA, pero también en casos muy puntuales se recurría a otro tipo de archivos, por ejemplo, a los archivos de la Secretaría de Culto de la Cancillería. Ahí fueron hallados documentos de inteligencia muy importantes relativos a todo lo que fueran las operaciones de inteligencia sobre Monseñor Carlos Horacio Ponce León, sobre toda su pastoral social, sobre todos sus sacerdotes y laicos que integraban la diócesis de San Nicolás de los Arroyos, donde él era obispo. Entonces también recurrí a otros archivos estatales en la búsqueda de ese tipo de información. Tuve mucha gente que me ayudó muchísimo a buscar a Dorotier de Covacho, que fue secretaria de Derechos Humanos, primero subsecretaria y después secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y junto con ella vino José Luis el Pampa Ubertali. Sara me dijo si necesitaba algo, y le dije sí, necesito a alguien que me busque información respecto de las víctimas, y me lo mandó adscripto a trabajar a la Fiscalía, al Pampa, que es bastante mayor que yo, pese a que yo soy bastante mayor también. Y bueno, el Pampa fue una de las personas que se empezó a meter en todos esos recónditos lugares para tratar de buscar información respecto a los hechos que teníamos en investigación en la Fiscalía de San Nicolás. Otro lugar al cual accedí, y accedí bastante temprano, en este caso porque el que me pasó el dato fue Horacio Berbisky, en su condición no de periodista, sino de ya presidente del CELS, que en el obispado de Goya estaban los archivos de Monseñor Devoto, que había sido obispo diocesano de Goya, y que era una persona sumamente prolija, puntillosa, y que los archivaba, a diferencia de lo que había ocurrido en San Nicolás, donde luego que lo asesinan a Monseñor Carlos Horacio Ponce de León, la Nunciatura Apostólica y el Vaticano manda un interventor, que fue Monseñor Justo Oscar Laguna, que se encargó no solamente de desarmar toda la pastoral social y la obra de Monseñor Ponce de León en favor de los jóvenes y de los pobres, se encargó también de desarmar archivos, los prolijos archivos que tenía en el obispado de San Nicolás Monseñor Ponce de León, archivos que hasta el día de hoy no han sido recuperados, ni sabemos dónde están. Pero bueno, Monseñor Devoto sí, el obispado de Goya conservó esos archivos, y de la mano del Cholo Budassi y relaciones que tenía él con una ex religiosa que había pertenecido a la pastoral social de Monseñor Devoto, llegamos al obispado y me pude encontrar con los prolijos apuntes de Monseñor Devoto de lo que habían sido las distintas reuniones de la Conferencia Episcopal Argentina de manera previa y posterior al golpe del 24 de marzo del 76. Y así estaba
perfectamente apuntado todas las denuncias que cada uno de los obispos había hecho sobre las violaciones a los derechos humanos en su diócesis, entre ellas las denuncias que había hecho ante la Conferencia Episcopal Argentina en la primera plenaria, que es en mayo del 76, Monseñor Carlos Horacio Ponce León. También hubo muchísimo material que fue aportado por familiares de las víctimas, por ejemplo, copias de cartas recibidas por personas que estaban secuestradas y que podían sacar de algún modo alguna carta a sus familiares por algún personal de seguridad o penitenciario que de alguna manera muy, muy secreta se las hacía llegar, bueno, personas que al día de la fecha se encuentran desaparecidas, que también yo creo que es una deuda que está pendiente entre tantas otras, empezar a sistematizar todo el material que está acumulado en todas las investigaciones que a partir de 1983 en adelante se realizaron en la Argentina sobre las violaciones de derechos humanos y que están en las causas escritas, en esos farragosos expedientes que están en los archivos de los tribunales, ¿no? Que son muchas veces lugares tan poco cuidados como aquellos que vos conociste de la Agencia Federal de Inteligencia. Tremendo. Y eso no está, obviamente, entonces accesible al público, por ende. No, está accesible al público en teoría, porque son causas que están terminadas, las causas que están terminadas están en los archivos, y cualquier persona, digamos, que tenga algún interés en particular en investigar y acredite, digamos, el interés, puede acceder a la causa. Esa documentación es documentación pública, no es documentación reservada. Ahora, es como encontrar una aguja en un pajar. Tal cual. Tenés que saber que eso está ahí y tenés que ir a buscarlo. Y la Ley de Acceso a la Información habla del derecho de aquellos que son las personas legitimadas a tener acceso a esa información, y habla de quiénes son los obligados. Pero, digamos, la Ley de Acceso a la Información es una ley que para poder tener acceso a esa información, el legitimado tiene que saber que el obligado tiene esa documentación. No hay ninguna norma ni ningún precepto legal, tanto en la ley como en los decretos reglamentarios, que establezca la obligación de los organismos estatales o paraestatales depositarios de esa información de realizar las labores necesarias para establecer la existencia de los archivos, la existencia de la información y la existencia de quiénes pueden llegar a ser las personas legitimadas para acceder a esa información, para hacerle conocer que esa información existe y para que la persona pueda acceder a esa información. Entonces, me parece que una obligación que tenemos, en primer lugar, los abogados y los legisladores, es dar vuelta como un guante los preceptos de esa ley. Pero si no se da vuelta como un guante los preceptos de esa ley y no se logra, digamos, invertir esa pirámide y que sean los depositarios de la información los obligados a procesar toda esa información para hacerle conocer al interesado que esa información existe y está a su disposición, deberían ser los propios organismos estatales los que comiencen a realizar esa tarea. Sé, por ejemplo, que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, una ex colega o colega jubilada, la doctora Cristina Camaño, ha creado un programa y ha creado una unidad con gente sumamente capacitada y especializada para hacer ese trabajo justamente. Bueno, ella puso un equipo de trabajo a buscar la información, a procesar la información, a recuperar los archivos y ponerlos en condiciones, a sistematizarlos, para poder poner todo eso a disposición de quienes son las personas legitimadas o interesadas en acceder a esa información. Entonces me parece que todos los actores estatales y quienes gestionan de algún modo los archivos, aunque no sean estatales, deberían comenzar a realizar esa tarea para, insisto, dar vuelta el guante, digamos. No que
Mahoma tenga que ir a la montaña, sino que la montaña, esa pila de montaña vaya a Mahoma. Sí, eso iba a preguntarte, digamos, ¿cuáles son las deudas que ves en políticas archivísticas? Igual un poco me lo estás contando. Y bueno, si tenías alguna propuesta, esto podría ser concretamente, digo, más allá de la AFI, ¿conoces algún, yo no conozco, algún órgano estatal que esté haciendo esto? No, sí, o sea, vos tenés... No, la verdad que no lo conozco. Es un trabajo que nosotros también empezamos a realizar en la Unidad Fiscal AMI a partir de la creación del GERAT, el Grupo Especial de Reglamento y Análisis Documental, con un protocolo que se llevó adelante, al menos hasta que yo estuve a cargo de la coordinación de la UFIAMIA y del GERAT escrupulosamente, es decir, ese protocolo indicaba que periódicamente nosotros teníamos que, una vez que se digitalizaba toda la información y que se elevaban los informes a los fiscales, poner toda la documentación en formato digital a disposición de las partes del proceso. Y gracias a Matías Bianchi y a su equipo en aquel momento, se creó un software que, digamos, era muy superior a otro software de manejo de información. Pero bueno, ese software lo manejábamos dentro de la UFIAMIA y dentro del GERAT, pero lo que nos interesaba era que las partes también pudieran utilizar ese software para poder acceder a la información, porque es información muy pesada y si uno no tiene una herramienta para buscar la información, por más que la información esté digitalizada, es encontrar una aguja en un pajar también, ¿no? Entonces, no solamente el Estado y los órganos estatales tienen que suministrar la información, sino que tiene que suministrar la herramienta para que, digamos, la persona interesada pueda buscar lo que le interese y saber si dentro de ese acervo probatorio está esa información. Ahora, la ley de acceso a la información pública no contempla esto, digamos, las herramientas, entiendo. No, lo único que contempla es que hay que darle en formato digital lo que la persona quiere, y que eso debe estar a cargo del Estado en la medida que no sea muy costoso, dice, porque si es muy costoso, tiene que pagarlo en particular, algo así de la fórmula, no me acuerdo. Pero también hay que darle la herramienta a la persona para que la persona pueda buscar, porque, digamos, debería ser un deber del Estado en buscar la información y suministrársela a la persona que puede estar interesada. Pero como el hombre es bueno, pero si se lo vigila mejor, decía un general de la Nación, estaría bueno también que a los interesados se les suministre la herramienta para que ellos también puedan verificar que el Estado no se haya quedado con algún papelito o algún archivo digital por ahí, no se lo haya suministrado, o que pueda estar relacionado, o sin ninguna mala intención, que tenga otra visión la persona interesada de que algún documento le puede llegar a interesar. Entonces me parece que no solamente es suministrar la información, sino poner a disposición de los posibles interesados las herramientas para poder hacer sus búsquedas propias sobre esa información. También te quería preguntar qué opinás sobre una ley nacional de archivos que no hay en este país, y si tenés alguna opinión al respecto, o si crees que no es necesaria, que también es válido, no sé. No, yo creo que es necesaria una ley nacional de archivos. Es necesaria por lo que estamos hablando, lo que estuvimos hablando hasta recién. O sea, no puede ser que cualquier funcionario judicial o de algún otro poder del Estado, amparado en el derecho que se le ocurra o en la necesidad que se le ocurra, haga una desmembración de archivos o disponga de algún modo la destrucción de un archivo bajo cualquier formato o soporte, sin que existan preceptos que obliguen a conservar íntegramente esos archivos y a conservarlos con formas y técnicas adecuadas. No sé si querés agregar algo más, porque ya te estoy hace rato. Sí, quiero agregar algo más. Decí. Hay un archivo muy importante, que es un archivo que en general no lo tenemos nunca en cuenta cuando hablamos de estas cosas, que es la memoria. Hay muchísima información, pero a lo mejor información muchísimo más importante que la que podemos encontrar en un papel, en un videocassette, en un cassette de audio, en un DVD, en un CD, en un disco de 3,5 o en un disco de 8,5, que es la memoria de las personas. Hay infinidad de actores que guardan en su memoria los hechos, que son documentos vivientes
de esos hechos, y que si esos hechos que guardan en su memoria no son transportados a algún tipo de documento, si la persona no tiene la costumbre de lo que ha sido durante gran parte de la historia de la humanidad, y ahora se ha perdido bastante, lamentablemente, entre otras cosas que se han perdido, de la tradición oral, de transmitir a los más jóvenes, de transmitir a los hijos, de transmitir a los nietos, los sucesos que ellos vivieron, eso se pierde. No hay posibilidad alguna de sacar de las cenizas en que se convierte el cerebro de una persona, los recuerdos, las vivencias, los padecimientos. Entonces creo que es una deuda, creo que es la deuda más importante que tenemos. Y para eso existen muchísimas profesiones y muchísimas experticias profesionales y muchísimas técnicas que están muy alejadas de el frío preguntado para que diga, responde, del sumario escrito, o de la declaración de una víctima, o no víctima, de cualquier persona que haya sido testigo de un suceso, sea una violación a los derechos humanos, sea cualquier tipo de delito o suceso político, histórico, ocurrido en nuestro país en un juicio oral y público. Pensar como muchas veces pensamos los actores del sistema de justicia, que una persona se puede sentar frente a una máquina de escribir y a un sumariante, o se puede sentar frente a un estrado de un tribunal y contar lo que padeció hace 40 años atrás, 50 años atrás, 10 años atrás, o en el día de ayer, como víctima de un hecho, o como protagonista, o como testigo de un hecho que lo puede haber conmocionado, es realmente ridículo. Entonces, si nosotros no nos ocupamos de rescatar toda esa información que están en esos archivos tan importantes, que son los recuerdos y las memorias de nuestra gente y de nuestros pueblos, por más que conservemos todos los archivos, tengamos todas las técnicas del mundo para transformar el papel en digital, para transformar la cinta de celuloide en digital, para tener el mejor software del mismo mundo para procesar esa información, estamos perdidos. Realmente no encontramos el camino, y lo hemos perdido hace mucho tiempo, si no buscamos eso. Y me parece que es una deuda que tenemos pendiente. Es a lo mejor la mayor deuda que tenemos, recuperar eso, que todavía está allí y que está latente y que no debemos permitir que se extinga. Te agradezco un montón todo este tiempo. No, el agradecido soy yo. Bueno, muchas gracias. Aprendí un montón. Aprendí yo siempre he aprendido mucho de ustedes, así que si aprendiste algo es solamente una devolución. Gracias.